Wenceslao nos pregunta, ¿qué significa náhuatl? Bueno, náhuatl también es una palabra compleja porque para nosotros, si nosotros en la Huasteca si decimos que hablamos esta lengua, náhuatl o mexicano, preguntamos tinahuatl, pero viene del término náhuatl. Y si yo digo hablo náhuatl, ni náhuatl. Pero yo lo que entiendo con la palabra náhuatl o náhuatl-toli, que es el idioma ya, es la lengua Nahuatl-toli, que es lo que engloba más al pueblo mexica, Xochimilca, Chalca, Tlaxcalteca y demás. Eso engloba todo. Y entonces, para mí, Nahuatl-toli, la toli es la lengua por esta raíz. Nahua es yo abrazo, así. Ese es nahua, el verbo nahua. Pero nahua ya quiero decir lo abrazo algo, ¿no? ¿Qué es lo que hago al abrazar? Acercar. Y si yo digo nonáhuac, aquí, junto a mí, cerca de mí, entonces yo lo que entiendo es que Nahuatl-toli es la lengua que se habla acercando las raíces, acercando las palabras, juntando las palabras. Por eso aglutinando. Algunos no les gusta el término aglutinar, algunos prefieren el término polisintético, ¿no? Pero para mí es eso, náhuatl es algo que se acerca, se junta y esa es la característica interesante, importante, esa es la fuerza del náhuatl. Y el español no. En el español, por ejemplo, puedo decir iré por flores, ¿verdad? Todo separado. Pero en náhuatl decimos, por ejemplo, nishochicuiti, iré por agua. Puedo decir en español, iré por agua. Pero en náhuatl nada más basta decir niatlacuiti. Pero algunos hasta le quitan la A y dicen natlacuiti. Parece muy así rápido, ¿verdad? Que tienes que pensar rápido y aglutinar con las reglas del náhuatl. Por eso digo yo que náhuatl significa eso. Esa es la lengua que se habla acercando, cercando, juntando las raíces, juntando las palabras, aglutinando.